velocidad de reacción y equilibrio químico. Primero veremos la cinética química, que es el estudio de las velocidades de reacción y los factores que influyen en ellas. Para que ocurra una reacción química, se debe cumplir con la teoría de las colisiones, que son las condiciones requeridas para que ocurra una reacción. La primera condición es la colisión. Los reactivos deben chocar. La segunda condición es la orientación. Los reactivos deben alinearse de manera adecuada para romper y formar enlaces. Y la tercera condición es la energía. La colisión debe proporcionar la energía de activación para que se dé la formación de productos. En esta imagen podemos observar cómo en el inciso A los reactivos chocan, llevan la orientación adecuada para formar productos, mientras que en el inciso B, C y D los reactivos no llevan la orientación adecuada, por lo tanto no hay reacción. Energía de activación. Es la energía necesaria para que se produzca la ruptura de los enlaces de los reactivos después de colisionar. Si la energía que resulta de la colisión es menor que la de la energía de activación, los reactivos chocan y rebotan, pero no se transforman en productos, es decir, no hay reacción. Si observamos en la gráfica, podemos ver que la energía necesaria para llegar desde el punto de partida hasta la cima de la colina sería la energía de activación. Velocidad de reacción. Se define como la rapidez a la que se consumen los reactivos para formar productos. Los factores que afectan la velocidad de reacción son concentración, temperatura, catalíticos y área superficial. Factor concentración. Cuantas más moléculas reaccionantes hay en un volumen específico de líquido o gas, más colisiones ocurren por unidad de tiempo. Cuanto más concentrada sea una solución, habrá mayor cantidad de reactivos que se encuentren y choquen. Factor temperatura. Un incremento en la temperatura aumenta la velocidad de casi todas las reacciones químicas. Inversamente, un descenso en la temperatura disminuye la velocidad. En muchos casos, la velocidad de reacción se duplica cuando la temperatura aumenta a 10 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos un refrigerador para guardar los alimentos? Porque en el refrigerador va a haber menor temperatura que la temperatura ambiente y eso hará que el proceso de descomposición de los alimentos sea más lento. Factor catalíticos o catalizadores. Los catalíticos son sustancias que aumentan la velocidad de la reacción química sin ser consumidos en la reacción. La masa del catalizador permanece constante. En presencia de un catalizador, la energía de activación se reduce porque el catalizador cambia la ruta de la reacción. En los sistemas vivos, los catalizadores son las enzimas. Si nosotros observamos la gráfica, podemos ver la curva en color verde, que tiene una energía de activación, y vemos una curva color morada, en la cual la reacción utilizó un catalizador. Vemos que la curva es más baja, la energía de activación es menor. Cuando nosotros usamos un catalizador, por ejemplo, usamos 5 gramos del catalizador, lo agregamos a los reactivos para llevar a cabo la reacción y al final de la reacción vamos a recuperar ese catalítico en los mismos 5 gramos y en su mismo estado físico. Él solo va y contribuye a que la reacción sea más rápida. Factor área superficial.
Un área superficial mayor permite aumentar la frecuencia de colisión y el resultado es una velocidad de reacción mayor. Si nosotros disolvemos una cucharada de azúcar granulada en 100 mililitros de agua, la velocidad de reacción será mayor que si disolvemos un terrón de azúcar en 100 mililitros de agua. Reacciones reversibles son aquellas que pueden llevarse a cabo de uno u otro sentido. La reacción directa es de A a B, es decir, de reactivos a productos. Y la reacción inversa es aquella que va de B a A, es decir, de productos a reactivos. La reacción reversible entonces es aquella que tiene dos reacciones, la directa y la inversa. Cuando las moléculas empiezan a reaccionar, la velocidad de la reacción directa es más rápida que la velocidad de la reacción inversa. A medida que los reactivos se consumen y los productos se acumulan, la velocidad directa disminuye, la velocidad inversa aumenta. Equilibrio químico. Se presenta cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. En el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Ley de acción de masa. Es una generalización de la expresión de la constante de equilibrio para cualquier tipo de reacción reversible. Esta expresión matemática de la reacción balanceada se conoce como KQ. Si nosotros observamos esa ecuación química donde A más B es igual a C más D, para escribir la constante de equilibrio, en el numerador pondríamos la multiplicación de la concentración de los productos y en el denominador pondríamos la multiplicación de la concentración de los reactivos. Uso de la constante de equilibrio o KQ nos ayuda a predecir hacia dónde se desplaza mayoritariamente la reacción. Si nosotros tenemos una constante de equilibrio mayor que 1, esto nos indica que la reacción está desplazada hacia los productos. Es una reacción esencialmente completa. Esto significa que la mayoría de reactivos se convirtió en productos. Si la constante de equilibrio es menor que 1, esto nos indica que la reacción está desplazada hacia los reactivos. Tiene lugar poca reacción. Significa que muy pocos reactivos se convirtieron en productos. Cuando la KQ es igual a 1, quiere decir que la concentración de reactivos es igual a la concentración de productos. Es una reacción moderada. Si tenemos una KQ pequeña, los reactivos están en mayor cantidad que los productos. Se llevó a cabo una poca reacción. Si la KQ es grande, la cantidad de reactivos es menor que la cantidad de productos. Es una reacción casi completa. Equilibrio químico podemos encontrar homogéneo y heterogéneo. El equilibrio homogéneo es aquel en el cual todos los reaccionantes y los productos se encuentran en el mismo estado, como la ecuación que observamos, en donde todos los que participan en ella están en el estado gaseoso. Equilibrio heterogéneo es aquel en el que uno o más de los reaccionantes o productos no están en el mismo estado, como podemos observar en la siguiente ecuación, en donde uno de los reactivos es líquido y el otro es gaseoso, y donde uno de los productos es líquido y el otro es gaseoso. En un equilibrio heterogéneo, solo las especies en la fase homogénea están incluidas en la constante de equilibrio. Los reactivos o productos sólidos y líquidos se omiten, puesto que sus concentraciones no pueden variarse. Es decir, solo los que estén en estado gaseoso aparecerán en la constante de equilibrio. En el primer ejemplo, podemos observar
que solo hay un reactivo y este está en estado sólido. Y hay dos productos. El primero está en estado sólido y el segundo está en estado gaseoso. Para escribir la constante de equilibrio, solo van a aparecer los que estén en estado gaseoso. Entonces, en el numerador ponemos a los productos que estén en estado gaseoso, que en este caso es el oxígeno. Y en el denominador ponemos a los reactivos que están en estado gaseoso. Como no hay ninguno, ponemos 1 y la expresión de la constante de equilibrio quedaría KQ igual a la concentración de oxígeno. En el segundo ejemplo podemos observar que hay dos reactivos y un producto. Uno de los reactivos es sólido y el otro está en estado gaseoso. Y el producto está en estado gaseoso. Para escribir la expresión de la constante de equilibrio, en el numerador ponemos a los productos en estado gaseoso. Y en el denominador ponemos a los reactivos que estén en estado gaseoso. Entonces, la KQ quedaría igual a la concentración de CH4 dividido la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado. Todos los reactivos y productos están en estado gaseoso. Entonces, todos deben aparecer en la expresión de la constante de equilibrio. Para ello, en el numerador escribimos la multiplicación de las concentraciones de los productos y en el denominador la multiplicación de las concentraciones de los reactivos. La expresión de la constante de equilibrio queda de la siguiente manera. Al observar esta ecuación química nos damos cuenta que este es un equilibrio heterogéneo porque tenemos compuestos en estado gaseoso y compuestos en estado líquido. Para resolver este problema, primero revisamos que la ecuación esté balanceada. Un carbono del lado de los reactivos, un carbono del lado de los productos. 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 4 hidrógenos del lado de los productos. Un oxígeno del lado de los reactivos, un oxígeno del lado de los productos. Esta ecuación no está balanceada, necesitamos poner un 2 delante del H2 para que tengamos 4 hidrógenos del lado de los reactivos, 4 hidrógenos del lado de los productos. Segundo, revisamos el estado físico de los reactivos y productos. Vemos que en el caso de los reactivos ambos están en estado gaseoso y que el producto está en estado líquido. Para escribir la expresión de la constante de equilibrio, solo los compuestos que estén en estado gaseoso aparecerán en la KQ. 3. Escribimos la KQ poniendo en el numerador la multiplicación de la concentración de los productos y en el denominador la multiplicación de la concentración de los reactivos. Pero como solo hay un producto y este está en estado líquido, escribiremos 1 en el numerador. Entonces la expresión de la constante de equilibrio queda de la siguiente manera. KQ es igual a 1 sobre la concentración del monóxido de carbono por la concentración del hidrógeno elevado al cuadrado. Para escribir la expresión de la constante de equilibrio para esta ecuación química, primero revisamos que la ecuación esté balanceada. Hay 2 sodios del lado de los reactivos, 2 sodios del lado de los productos. 2 carbonos del lado de los reactivos, hay 2 carbonos del lado de los productos. 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 2 hidrógenos del lado de los productos. 6 oxígenos del lado de los reactivos, del lado de los productos hay 3 más 2 son 5 más 1, 6. La ecuación está balanceada. Segundo, revisemos que el estado físico de los reactivos y los productos. En los reactivos solo hay uno y este está en estado sólido. Y del lado de los productos tenemos
un producto que está en estado sólido y dos que están en estado gaseoso. Solo los que estén en el estado gaseoso deben aparecer en la constante de equilibrio. Este es un equilibrio, por lo tanto, heterogéneo. 3. Como solo hay un reactivo y no puede aparecer en la expresión de la constante de equilibrio, ponemos 1. Entonces, esta expresión no tiene denominador. La expresión de la constante de equilibrio queda así. KQ es igual a la concentración de dióxido de carbono por la concentración del agua. Dadas las concentraciones en equilibrio, calcular el valor de la constante de equilibrio para la siguiente ecuación química. Tenemos 2A más B me da como producto 3C más D. La concentración de A es 0.25 molar. La concentración de B es 0.7 molar. La concentración de C es igual a 0.15 molar y la concentración de D es igual a 0.40 molar. Primero escribimos la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, KQ va a ser igual. En el numerador vamos a escribir la multiplicación de la concentración de los productos. Entonces sería la concentración de C al cubo, porque hay 3 moles de C, por la concentración de D. Y en el denominador pondremos la concentración de los reactivos. Entonces sería la concentración de A al cuadrado, porque hay 2 moles de A, por la concentración de B. Segundo, sustituimos valores. KQ va a ser igual a 0.15 al cubo por 0.40 dividido 0.25 al cuadrado por 0.7. Esto es igual a 0.031. La constante de equilibrio es menor que 1. Esto indica que hay mayor cantidad de reactivos que de productos. La reacción de N2O4 que da como producto 2NO2 tiene una constante de equilibrio de 0.212. En el equilibrio, la concentración de NO2 es igual a 0.40 molar. ¿Cuál es la concentración de N2O4? Primero revisamos que la ecuación esté balanceada y tenemos 2 nitrógenos del lado de los reactivos y 2 nitrógenos del lado de los productos. 4 oxígenos del lado de los reactivos y 2 por 2 son 4 oxígenos del lado de los productos. La ecuación está balanceada. Segundo, escribimos la expresión de la constante de equilibrio y KQ va a ser igual. En el numerador ponemos la concentración de los productos que estén en estado gaseoso. En este caso, la concentración de NO2 al cuadrado, porque hay 2 moles de NO2. En el denominador ponemos la concentración de los reactivos. Y en este caso va a ser la concentración de N2O4. 3. Despejamos la concentración de N2O4 en la expresión de la constante de equilibrio y esta va a ser igual a la concentración de NO2 al cuadrado dividido la constante de equilibrio. Al sustituir valores, la concentración de NO2 va a ser 0.40 al cuadrado y la constante de equilibrio va a ser 0.212. Esto nos da como resultado 0.75 molar. Factores que afectan el equilibrio. El principio de Le Chatelier. Si se aplica una perturbación como un cambio de concentración, presión o temperatura en una reacción en equilibrio, el equilibrio se desplaza en la dirección que disminuya la perturbación. Concentración. Si se aumenta la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza a mayor formación de productos, o sea, hacia la derecha. Si se disminuye la concentración de reactivos, el equilibrio se desplaza a disminución de productos, o sea, a la izquierda.
Si se aumenta la concentración de productos, el equilibrio se desplaza a mayor cantidad de reactivos, o sea, a la izquierda. Si se disminuye la concentración de productos, el equilibrio se desplaza a mayor formación de productos, o sea, a la derecha. Temperatura. Las reacciones endotérmicas se puede considerar al calor como un reactivo para predecir el desplazamiento del equilibrio. Las reacciones exotérmicas se pueden considerar al calor como uno de los productos. La primera ecuación que vemos es una reacción endotérmica porque el calor está del lado de los reactivos. Y la segunda ecuación es una reacción exotérmica porque el calor está del lado de los productos. Entonces, en las reacciones endotérmicas, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza a la derecha. Y al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplaza a la izquierda. En las reacciones exotérmicas, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza a la izquierda y al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplaza a la derecha. Presión. Para que los cambios de presión tengan efecto apreciable en una reacción química en equilibrio, es necesario que uno o más de los reactivos o productos sean gaseosos. En la ecuación que podemos observar, podemos ver que los reactivos está el monóxido de carbono en estado gaseoso, hidrógeno en estado gaseoso y nos da como producto metano, o sea, CH4 gaseoso y agua gaseosa. Todos los reactivos y productos están en estado gaseoso en esta ecuación química. Entonces, el factor presión, si disminuye la presión, el desplazamiento del equilibrio será hacia donde hay mayor número de moles de gas. Y si se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menor número de moles de gas. Entonces, en la ecuación que tenemos de ejemplo, del lado de los reactivos hay 3 moles de gas, porque hay 1 mol del monóxido de carbono y 3 moles del hidrógeno. En total hay 4 moles, mientras que al lado de los productos solo hay 2, uno del CH4 y 1 mol del agua. Si nosotros disminuimos la presión, el equilibrio será hacia donde haya mayor número de moles de gas, o sea, hacia el lado de los reactivos. Y si aumentamos la presión en esta ecuación química, el desplazamiento será hacia donde haya menores número de moles de gas, o sea, hacia el lado de los productos, o sea, a la derecha. En esta tabla podemos observar un resumen de los factores que afectan el equilibrio y cómo se ve afectado el equilibrio, que es el factor concentración, el factor temperatura, si es una reacción endotérmica, si es una reacción exotérmica, el factor presión y el factor volumen. Resolviendo los problemas de equilibrio químico aplicando el principio de Le Chatelier. Para no tener que aprendernos de memoria la tabla que vimos anteriormente, podemos predecir la dirección del desplazamiento del equilibrio imaginándonos un tubo en U que contiene un líquido en su interior. Ambos lados del tubo tienen el mismo nivel cuando el sistema está en equilibrio. El lado de la izquierda representa a los reactivos y el lado de la derecha a los productos. Al aumentar un reactivo es como que agregáramos líquido del lado de los reactivos. Al disminuir un reactivo es como si sacáramos líquido del lado izquierdo, o sea, del lado de los reactivos. Al aumentar un producto es como que agregáramos líquido al lado derecho, o sea, al lado de los productos. Al disminuir un producto es como que sacáramos líquido del lado derecho, o sea, del lado de los productos. En este ejercicio nos presentan una reacción química en equilibrio y nos piden que escribamos la constante de equilibrio. Lo primero que vamos a ver es que la ecuación esté balanceada. 2 nitrógenos del lado de los reactivos, 2 nitrógenos del lado de los productos. 4 oxígenos del lado de los reactivos, 2 más 2, 4 oxígenos del lado de los productos más calor. Para escribir la constante de equilibrio, en el numerador vamos a poner
multiplicación de la concentración de los productos. Entonces vamos a poner la concentración del NO elevado al cuadrado porque hay 2 moles de NO por la concentración del oxígeno 2. En el denominador escribimos la concentración de los reactivos. Entonces va a ser la concentración de NO2 elevado al cuadrado porque hay 2 moles de NO2. Y la expresión de la constante de equilibrio quedaría así. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se disminuye la temperatura en esta ecuación química? Esta es una ecuación de una reacción exotérmica, porque el calor está del lado de los productos. Y en las reacciones exotérmicas se considera al calor como un producto. Al disminuir la temperatura es como que retiráramos líquido del lado derecho, o sea, del lado de los productos. El nivel del lado derecho cambia. El líquido contenido en el tubo se mueve hacia la derecha para que nuevamente los dos lados del tubo tengan el mismo nivel. Entonces podemos decir que el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se disminuye el monóxido de nitrógeno del sistema? En la siguiente ecuación. El NO o el monóxido de nitrógeno es un producto. Disminuir el monóxido de nitrógeno es como si sacáramos líquido del lado de los productos. El líquido contenido dentro del tubo se mueve para que los dos lados del tubo tengan el mismo nivel. En este caso se moverán hacia la derecha. Podemos decir que el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se aumenta la temperatura? Esta es una reacción exotérmica porque el calor está del lado de los productos y en las reacciones exotérmicas se considera el calor como un producto. Si aumentamos la temperatura es como si agregáramos líquido en el lado derecho del tubo en U. El líquido contenido en el tubo en U se mueve a la izquierda para que ambos lados del tubo tengan el mismo nivel. Entonces podemos decir que el desplazamiento es a la izquierda. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno es un reactivo. Al aumentar la concentración de dióxido de nitrógeno, es como si agregáramos líquido al lado izquierdo del tubo. El líquido contenido en el tubo se moverá hacia la derecha para que el nivel de los dos lados del tubo sea igual. Entonces podemos decir que el desplazamiento es a la derecha. ¿Hacia qué dirección se desplazará el equilibrio si se aumenta la presión? Para predecir el desplazamiento del equilibrio, vemos cuántos moles de gas hay en cada lado de la ecuación. Del lado de los reactivos tenemos 2 moles y del lado de los productos tenemos 3 moles de gas. Al aumentar la presión, el desplazamiento será hacia donde haya menor número de moles de gas. En este caso, el desplazamiento será hacia la derecha. En la reacción siguiente, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio al extraer cloro 2? El cloro 2 es un producto. Si se extrae un producto es como si sacáramos líquido del lado derecho del tubo. El líquido dentro del tubo en U se moverá hacia la derecha para que ambos lados tengan el mismo nivel. Podemos decir que el desplazamiento es hacia la derecha.
qué sentido se desplazará el equilibrio al disminuir la temperatura en la siguiente ecuación química? Esta es una ecuación de una reacción endotérmica porque el calor está del lado de los reactivos. En las reacciones endotérmicas se considera al calor como un reactivo. Entonces, al disminuir la temperatura, es como que si sacáramos líquido del lado izquierdo del tubo en U. El líquido contenido en el tubo en U se moverá hacia la izquierda para que nuevamente haya el mismo nivel en ambos lados del tubo. Entonces podemos decir que el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿En qué sentido se desplazará el equilibrio al agregar PCl3 al sistema en equilibrio representado en esta ecuación química? El PCl3 es un producto. Entonces, si se agrega PCl3 es como que agregáramos líquido del lado derecho del tubo en U. El líquido contenido en el tubo en U se moverá hacia la izquierda para que los dos lados del tubo tengan el mismo nivel. Entonces decimos que el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿En qué sentido se desplazará el equilibrio al extraer PCl5? El PCl5 o el pentacloruro de fósforo es un reactivo. Y si extraemos pentacloruro de fósforo del sistema, es como si sacáramos líquido del lado izquierdo del tubo en U. El líquido contenido en el tubo en U se movería hacia el lado izquierdo para que ambos lados tengan el mismo nivel. Entonces podemos decir que el desplazamiento es a la izquierda. Este ejercicio lo resuelven ustedes. Las respuestas aparecerán en un documento en mi blog.